Ana, no deberíamos estar haciendo esto. Nos van a descubrir. Shh. Somos muy percos. Me equivoqué con la... Wow. No puedo creer que este episodio ya tenga más de 2 millones de views. Aún me da un poco de nervios ver cómo quedó con ustedes y como que contarles secretos y cositas que nadie sabe. ¿Están listos para verlo con nosotras? Vamos a darle play y vamos a ver qué tal. Ana, no deberíamos estar haciendo esto aquí. Nos van a descubrir. Shh. Somos muy pocas en este pueblo. Nadie nos va a descubrir. ¿Qué fue eso? Fue nada. Se un animal. ¡Qué inicio de serie! ¡Wow! Un poquito de calor. A mí también me dio calor y no tienen idea de lo difícil que fue hacer esa escena. Que aquí se ve, como si nosotras estuviéramos... Felices, besuqueándonos en el bosque ahí. Pero fue dificilísimo. Además, que somos nada más 3 personas. Entonces, para lograr que todo quede perfecto... O bueno, lo mejor posible. Lo mejor posible, exacto. Fue complicado. Además, ese día... En ese parque se pusieron a cortar la grama, a cortar el césped y sonaba durísimo. Aparte, había un autobús escolar, me acuerdo cuando llegamos, en el momento en que llegamos al parque, vemos el autobús y decimos, no puede ser. Lleno de gente. Qué vergüenza lo que... Aparte, ya habíamos visto el lugar antes, pero el día que fuimos no había nadie y dijimos, este es el lugar perfecto para grabar las escenas que queremos grabar aquí. Ese día estaba repleto de gente, entonces tuvimos que encontrar un lugar bastante solito, porque para el pasado necesitamos que se vea lo más natural posible, que no se vean coches, que no se vean botes de basura. Que no suene la persona cortando la grama, porque obviamente en esa época no existían cortadores de grama. Entonces... fue un reto, además de que por el tipo de escena que estábamos haciendo, la gente que sí alcanzaba a ver lo que estábamos haciendo, pues se acercaban bien curiosos y llegaban a decir cosas. Pero bueno, se logró. Fue muy incómodo. Además, habían insectos por todos lados picoteándonos y justamente ese día se nos quedó el repelente. Y por otro lado, ese día, que fue el día que grabamos todo lo del pasado, casi todo, como el 99% del pasado, lo grabamos en un solo día. Ese día las coberturas de mis tatuajes no me sirvieron, se me caían. Creo que era por el clima, estaba como muy húmedo y todo lo que me ponía se quitaba. Y era bastante difícil como que encontrar los ángulos donde no se me viera ningún tatuaje para que obviamente Ana no tenía tatuajes. Ana era una niña de bien. Exactamente. No como yo. Ok. Esta intro... estamos enamoradas de esta intro. Yo la amo. A mí me encanta. Además, es nuestra vocecita ahí de la canción entera. Hermoso. Este lugar que conseguimos para grabar, impresionante. De verdad. Impresionante. Lo pudimos alquilar entero para solamente nosotros. Sí. Elixir fue toda grabada en Tennessee y se presta mucho como para lo que queríamos hacer, lo que hicimos. Este lugar es como un museo y es uno de los primeros asentamientos realmente que hubo en la zona. Los vestuarios también, todo lo conseguimos nosotras, hasta los lugares donde grabamos, todo. Los peinados, todo es por nosotras. El maquillaje. Y acá también en el museo estábamos demasiado atentos los 3 a que no se vieran, porque el museo tiene códigos QR, tiene paneles explicando, tiene reparaciones, tiene cosas muy actuales, botes de basura, entonces cuidando mucho cada ángulo para que no se viera algo que no se tenía que ver en la medida de lo posible. Y lo que no estábamos seguros de si era de la época, ahí mismo lo investigamos muchísimo y tomábamos la decisión como que, sí, esto no, esto sí, esto no.
Correcto. Ay, las amo. Para hacer esto del pasado tuvimos que hacer muchísimas ¿Tu padre, investigaciones y basadas en las investigaciones sí descubrimos que los españoles estuvieron acá, justamente en Tennessee, haciendo una de las exploraciones más importantes de la historia de este país. Que, bueno, de hecho, el español, Hernando de Soto, que es a quien hacemos la referencia aquí histórica, fue un expedicionista, Un explorador muy importante. español a quien se le atribuye el descubrimiento del río Mississippi, que es uno muy importante acá en este país. Y en la manera de hablar hicimos también muchísimas investigaciones. Tratar de hacer el acento más neutro posible, pero no teníamos que hacer la C y la Z. Todo esto basado en las investigaciones que hicimos. Si tuviéramos una máquina del tiempo nos iríamos a ver cuál fue la verdad, pero basado en las investigaciones que hicimos y el mundo que nosotras quisimos crear, así hablaban Ana e Isabela. Exactamente. Este es un mundo creado que sí, se hicieron investigaciones, pero es un mundo que hicimos nosotras. Exacto. Y ahora de vuelta a uno de mis besos favoritos de Ana e Isabela. A mi madre no le gusta Y aquí- que pase el tiempo con Isabel. Porque hay un rumor que se esparce Yo por me toda estaba la villa. Se ultra dice que nerviosa. ella Yo y toda su soy muy familia nerviosa para practican artes oscuras. este tipo de escenas íntimas. Pero estamos muy nerviosas e incómodas Este es porque el había exceso, una solo gente con mi viendo madre. ahí. Este Pero siento que en cámara para se los tradujo súper bien y amo cómo se besan Ana e Isabela con tanta pasión. Eso también lo quisimos Este es- poner, marcar mucho, ¿no? Porque un amor prohibido en esa Ay, es que época, nervios. todo mal. Y no, en esa época era tanto el deseo es para que tu cabello que bueno, esté radiante como el los sol. besos tenían que ser ultra mega hiper apasionados y las escenas de romance tenían que ser también ultra mega hiper apasionados. Es lo prohibido, es no sé qué, entonces una es Esta es para que tu hechicera o bruja. Queríamos marcar eso, ¿no? Como que lo prohibido es Ajá, como una bomba. Cada vez que se encuentran y vuelven a conectar, ¿no? Sus energías. Esta escena en particular de los elixirs es una de mis favoritas también. la amo. En la noche anterior estábamos llenando los elixirs con hierbas especiales de hechicería para cocinar. Y por supuesto, cuando íbamos a grabar esta escena, estaba el cortador de grama, pasaron como 15 aviones, pasó no sé qué, pasó un poco de gente. Y nosotras, de verdad, ahí estábamos en crisis diciendo, esta escena no la vamos a poder hacer, es una escena de las más importantes de esta serie. ¿Qué hacemos? El día que estábamos en esa locación, yo dije, nada de lo que grabamos aquí quedó y esta serie va a quedar terrible y esto no va para ningún lado y no le va a ir bien. Eso fue lo que yo dije ese día cuando nos fuimos de ahí. Sí, veníamos como de un desagire, porque el primer día hicimos muchísimas grabaciones y cuando lo vimos, nada nos gustó. Entonces perdimos un día de 4 que teníamos para grabar toda una serie y un video musical. Perdimos uno de esos días. Pues nosotras mismas decidimos, esto no sale y esto hay que volverlo a grabar, no nos gusta cómo quedó y esto lo volvemos a hacer. Así que nos pusimos un reto más de grabar la serie en 3 días. No solo la serie, sino el video musical de la canción original de la serie. Fue un reto increíble y no puedo creer en mi corazón hasta donde llegó Elixir. Es increíble y lo amo. Lo amo con locura. Una serie hecha por 3 personas en producción, pero en preproducción y en postproducción hecha única y exclusivamente por nosotras. A ver, esta escena es súper importante y nos pusimos súper poéticas con Estoy tan el suave diálogo, como con el una guión. Ay, no, yo las amo. Con locura. Las amo. No. Heavymente. Nos encanta escribir Esta es para que y seamos jóvenes. Elixir tiene algo muy especial para nosotras. Ahí yo me acuerdo, yo sufriendo para que no se me viera los tatuajes porque se me caían. Entonces, moviendo mis brazos de una manera muy específica para que no se me viera. Esta es para dormir. Pero este Y en el vestuario de... amo es esta por línea. su noche
quieres dormir? En el vestuario de Isabela, también porque tus tatuajes son más difíciles de cubrir, que tienes más, dijimos, bueno, igual queremos que Isabela se vea así Tienes que como tener cuidado. chica mala, como rebelde, y le pusimos como esos guantes tipo Esto de de los enemigos. hija de herrero de la Hija de época. herrero. Solo lo utilizamos en casos Como de hija de emergencia. herrero, también esos guantes son para cubrirse de si te dan un cuchillazo, si te dan en la espada. Entonces, ella se tenía que ver más rebelde, a pesar de que también se ve muy bonita porque practica la hechicería, ¿no? Entonces, tiene todos estos elixirs que la hacen ver clean, ¿no? Limpia. Y el cabello de Isabela, el cabello es liso, casi planchado, que también eso es como parte, amo ese beso, ya va. Y la lengüita. Ok. Ay no, qué lindas. Ok, el cabello súper liso, también eso delata un poquito que es hechicera, o sea, algo se hace. Qué espectacular ese lugar, ¿vale? Y ahí agregamos unas voces para que se sintiera El pueblo. el pueblo quemando a la bruja. Conste que en estas exploraciones los hombres se iban y ahí quedaban, ¿qué? 2 personas, 3 personas. Sí, quedan puras mujeres y niños, ¿no? Aunque según la historia no habían, pero sí habían. Solo que ya saben la historia. La historia siempre corta a las mujeres de ella. Amo esto. Y esto lo grabamos muchas veces. Eso de la iglesia es Una referencia. Pues que lo que están haciendo, según la época, no está bien. Lo que sea que estén haciendo. Esto, ok. Esta escena, le di pausa. Esta escena se supone que la íbamos a grabar en el otro bosque, pero ya eran casi las 5 de la tarde, el tráfico iba a estar horrible. Estábamos hartas de la gente que no nos dejaba grabar. Lamentablemente había gente diciendo comentarios un poco desagradables y nos estaban haciendo sentir cada vez más incómodas e incómodas. Necesitábamos irnos de ahí también por la hora, estábamos demasiado estresadas ya, pensábamos que nada estaba saliendo como lo planeado. Y este era el último día que teníamos de grabación, o sea, 5 horas después de esto teníamos que ir a llevar a Andrés al aeropuerto para que se fuera. Andrés es nuestro camarógrafo y director de foto. Teníamos que irlo a llevar al aeropuerto para que se fuera a su casa. Dijimos, bueno, vamos a casa de los tíos. Ahí hay un árbol, ahí podemos jugar con los planos, con los ángulos, lo que salgan se retoca con efectos especiales E intentaremos que se vea igual al otro. e intentaremos que se vea igual. Isabela, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han condenado. Nos han visto. Pensé que te habían atrapado a ti también. Pero estás bien. Isabela te está buscando. Viene por ti. Isabela, vete. Déjame ayudarte. Vete, por favor, vete. No. Y ahí yo estaba amarrada en verdad con una cuerda, solo que no íbamos a poder hacer un plano tan abierto porque se iba a ver dónde estábamos. Entonces, pero sí estaba amarrada. Y justo ahí como una autopista. Bebe esto. Entonces teníamos que intentar que no se vieran los autos, que se viera el ángulo bien, que, wow, no, es un reto. Siempre El vamos a elixir. estar juntas. Un reto. Siempre te voy a amar. Siempre te voy a amar. Oye, Aquí este juramento de amor. Esta línea en es este muy... continente buscando libertad. Y en esta vida la perdí por amor. Esa línea para nosotras es todo. En este Sí. pueblo nunca pasa nada. Este He cambio, vivido aquí toda mi vida. este cambio me Mis encanta. padres han vivido aquí toda su vida. Mis abuelos Amo. vivieron aquí. Y sus abuelos igual. Siempre. Aparte de esas tomitas en bicicleta, súper A veces de siento que no puedo película salir de De Estados Unidos, de terror, de... Estudiante de de literatura. Hollywood. Me encanta soñar despierta y escribir historias.
Mi fantasía favorita es que tengo una vida pasada llena de magia, romance y caos. Me encanta pensar que Y tengo obviamente un amor Max imposible. y Olivia escribo hablan eso completamente todo el distinto tiempo. a Ana e Isabela. Quisimos meterle bastante el acento venezolano, exagerar más nuestro acento para estos personajes y meterle como otra sazón completamente distinta. Y tienen una personalidad Max. totalmente Soy diferente veterinario y me a, estoy especializando a Isabela. No se parece para nada a Olivia. Y Max no se parece para nada a Ana. Y quisimos que se notara mucho que eran muy diferentes. Total. Olivia, la amo. Ah, yo la amo también. La amo muchísimo. Las amo a las 4. Las amo a las 4. Tarde a todos lados. Uf. Y ahora voy. Aquí, esto también es una historia de terror. Bueno, ni modo, lo resuelvo. Esto lo grabamos en el día en que teníamos pautado grabar todo esto. Pero es que en Elixir es como que todo lo que podía salir mal durante el rodaje salió mal. Todo, literal, todo. Perdimos una gran cantidad de tiempo y ahí como se ve en la toma, todavía estamos en verano, bueno, estamos en otoño. Y ahí eran como las 7 de la noche. No había, o sea, estaba empezando a oscurecer. Comenzamos a grabar la escena con esa luz y ya cuando venía la parte en la que en realidad se encuentran, él no nos daba. Y se hizo de noche. Se hizo de noche y no teníamos cómo iluminar porque estamos en el centro de este parque. Y ahí estábamos, esto fue el día 2. Veníamos de borrar todo el día anterior. Horrible. Dijimos, no, esta serie no va a salir. Bueno, ya lo que se hizo, bueno, vimos a Andrés, tratamos de hacerlo, se intentó, pero esto no se va a lograr, no va a caer nada. Dejamos así, dijimos, bueno, vamos a dejarlo para el último día, a ver si se puede volver a grabar todo. Y Después. ahora, cuando caemos acá, esto lo grabamos después. Esta parte que ya es de noche la grabamos después de cuando grabamos la parte del árbol cuando mueren Ana e Isabela. Y miren, ya otra vez, ya limpias, peinadas de frente. A todas estas tuvimos que bañarnos, cambiarnos el peinado, el maquillaje. Cuando terminamos de estar listas, ya era de noche. Y fue como que, bueno, ¿qué hacemos? No lo hacemos y no sale la serie porque es que sin esto no va a salir la serie. No iba a haber historia sin esta escena y la que viene después que empieza el capítulo 2. Andrés estaba súper estresado. Era el día, y porque ese era el día en que él se iba. Esto fue como 4 horas antes de que él se fuera, algo así. Y entonces estaba súper, decía, no va a quedar. Y yo le dije, mira, aquí está nuestro carro, están los carros de los demás. Tratemos de hacer una iluminación con todos los, o sea, algo se va a poder lograr. Y él no. Yo le dije, y después le insistimos las dos. Tú le dijiste de sacar la luz, tú fuiste la de la idea de pedirle a mi tío como 5 extensiones para sacar luz de adentro de la casa hasta la calle para poner nuestras luces de cine para iluminar, y Andrés estaba que no, esto no va a salir. Al final terminamos iluminando con carros y las luces. Y yo siento que esta le quedó una foto y un Una film. iluminación espectacular. Y esto es 2 días después de la bicicleta anterior que vimos. Y aquí sí. Pero la historia es como que se fueron a clase y salieron de noche de clase. Oh my god. I'm so sorry. They look exactly the same. Disculpa. It's okay. They actually look the same. No hay problema. Max es toda Malandra. malandra. ¿Sí? Me too. Olivia es la más Tu linda. nombre es Ana. Demasiado tierna. Yo soy Max. Tienes cara de Ana. Yo soy Olivia. Tienes cara de Ana. Eso tiene un chiste doble sentido. Tienes cara como de Isabela. Yo siempre le dije eso a mis papás. Me encanta ese nombre. De hecho, en mis historias, mi personaje principal siempre se llama Isabela. E Isabela siempre se enamora de Ana. Ay, no, qué bonito. ¿Y si yo soy ¿no? Ana? Si tú eres Isabela. Ay, casi se me cae la bici, por eso me volteé. No me refería a eso. Disculpa. Amo That's not what la I meant. música que es la de entera, la si canción yo original de la fuera serie. Ana, Ahí todavía no la habíamos Con terminado de esta grabar, historia, solo teníamos piecitas de la canción. Isabela. ¡Qué panic!
Sí. Dios, mis momentos favoritos cuando recuerdan. ¿Tú? Demasiado. Qué bueno. Ay, no, eso me da mucha pena. Hola, Isabela. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué dice? Y esto es muy Quiero importante. saber qué dice. Dice que tendré un gran amor de Está mi vida despeinadita que se por aquí llamará atrás. Max. No importa. Un gran amor que se llamará Max. Entonces Ana se pone muy triste porque Max es nombre de hombre, hasta donde ellas saben, en esa época. Máximo. Maximiliano. Dice que tendrás un gran amor, No la puede ni tocar. pero no puedo ver bien su nombre. Solo veo un color, como verde oliva. Más de 2 millones de vistas tiene este episodio. Gracias. Ay, no, es que ya lo hemos dicho en los lives, pero para las personas que no han visto los lives o que no han llegado, nosotras cuando estábamos haciendo Elixir, cuando estaba por salir Elixir, nosotras decíamos, esto no lo va a ver nadie, pero no importa. A nosotras nos gusta y ya con eso es importante, hicimos otra producción, eso es lo que nos llena, hagamos esto. Y decíamos, esto nadie lo va a ver de verdad y wow. Gracias por el apoyo, por el cariño. Estamos de verdad en shock de que esta serie haya llegado a tantas personas y que le hayan dado tanto amor. Y al primer episodio, sí, lo amo con locura. Aparte que el primer episodio tiene toda esa magia de Ana e Isabela, el pasado. Es el episodio que tiene más del pasado, porque así lo dividimos. Episodio 1, pasado y poquito de presente. Episodio 2, presente y un poquito de pasado. Y episodio 3, una mezcla entre los dos. Pero el episodio 1 lo amo. Con locura. Lo amo también. Si quieren seguir apoyándonos, podrían comprar merch en nuestra tienda. O también podrían ayudarnos Haciendo una donación en channelproductions.store. Ese es el enlace de nuestra tienda. Ahí pueden ir, pueden comprar merch, así como esta, pueden hacer una donación. Síganos en todas las redes, es súper importante pues, recibir el apoyo y también por ahí escríbanos. Respondemos casi siempre. Siempre que podemos respondemos. Y gracias. Y sigan viendo la serie. O sea, yo la quiero volver a ver. Yo también la quiero volver a ver y otra forma en la que nos pueden ayudar es compartiendo la serie para que lleguen muchas más personas y podamos seguir creando para ustedes y para nosotras, porque esta es nuestra pasión. Gracias por estar aquí y nos vemos en la reacción del episodio 2.